Perfecto, doctora, le dejo la sala, por favor. Gracias, muchas gracias. Ahora vamos a proceder a compartir agradezco la invitación del centro, de CEFOCAP. Hoy día vamos a desarrollar un tema interesante que tiene que ver con el aspecto sectorial, ¿no? Ya en un módulo anterior habíamos compartido parte de la historia de cómo es que la legislación ambiental a lo largo de nuestra historia, ¿no? Es de carácter sectorial. Si ustedes hacen un viaje mental, llamémosle así, pensamos en los diferentes recursos, la gestión de estos no está centralizado en una sola entidad, como hubiese sido lo ideal, ¿no? El Ministerio del Ambiente, sino que cada recurso, renovable y no renovable, tiene un ministerio, ¿de acuerdo? Incluido el tema de salud ambiental, ¿no? Tenemos a la DIGESA que tiene que ver con ese tema de manera puntual. Entonces, con esa breve introducción vamos a iniciar nuestro análisis sobre el primer sector. Tiene que ver con la agricultura, ¿ya? Entonces, sabemos que en el caso del sector agricultura, el ente rector es el Ministerio de Agricultura y ahora también asume la función en el tema de riego. Pero el sector agricultura está más enfocado en un aspecto productivo, ¿no? De cómo rentabilizamos los productos que se obtienen de la siembra y de la cosecha, ¿no? Entonces, a raíz de la actualización de nuestra normativa ambiental, estamos hablando de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, se estableció como prioridad que estos sectores, que a su vez también son EFAs, son entidades de fiscalización ambiental, porque tienen una competencia en materia ambiental, actualicen sus reglamentos de protección ambiental, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, también el Ministerio de Agricultura y de Riego, ¿no? Tiene facultades o competencias en tema ambiental, ¿ya? Entonces, por eso es que se articula también con SENACE, ¿no es cierto? Lo habíamos visto claramente en una sesión anterior, en donde recordamos que a partir del 2015, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, SENACE, de estas actividades extractivas, asume competencias para la aprobación de estos estudios de impacto ambiental. Entonces, el sector agricultura también está dentro de esta competencia, ¿ya? Y SENACE lo que hace en el sector agricultura es revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, la modificación de estos estudios de impacto ambiental y los instrumentos o informes técnicos sustentatorios, ¿no? Y también la solicitud de clasificación previa o EVAP, ¿no es cierto? Administra el registro de consultoras ambientales, administra el registro de certificaciones ambientales y también implementa esta ventanilla única de certificación ambiental. Entonces, en el subsector agricultura, como recordamos también, SENACE tiene que ver con las consultoras ambientales que van a elaborar estos estudios de impacto ambiental. Lo que se necesita es que se trabaje dentro de este equipo con profesionales vinculados al sector, ¿ya? Entonces, como mínimo, el equipo multidisciplinario, ¿no? Y eso es lo interesante del derecho ambiental y de este tipo de diplomados, es que hacen énfasis en el carácter multidisciplinario para resolver cualquier problema que se presente en materia ambiental, ¿no? Entonces, en el sector agricultura, como mínimo se va a necesitar que este equipo consultor esté formado por un ingeniero agrónomo, agrícola, ingeniero zootecnista, forestal, ingeniero civil, geógrafo, ¿no? Ingeniero geólogo, ingeniero ambiental, un biólogo, sociólogo, antropólogo, psicólogo, comunicador social, un profesional en economía o ingeniería económica, ¿ya? ¿Qué tipos de proyectos se presentan en el sector de agricultura y riego?
hay 43 tipos de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces puede ser para producción o transformación de productos agrícolas, producción y transformación pecuaria, irrigaciones, producción y transformación forestal, ¿sí? Entonces, esos son algunos tipos. Luego, dentro de estos rubros, ¿no? Dentro de producción y transformación de productos agrícolas, como algunos ejemplos, puede estar las construcciones rurales y vías de acceso vinculadas a las tierras de uso agrario, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, limpieza, selección, preservación y empacado de frutas y hortalizas. En producción y transformación pecuaria, planteles y establos de crianza o engorde de ganado de más de 100 animales y aves de más de 5.000 individuos. ¿Ya? Entonces, toda esta información ustedes lo pueden encontrar en el Reglamento de Protección Ambiental del sector agricultura, ¿no? También están las irrigaciones, ¿no? Recordemos, ya lo habíamos señalado al inicio, que ahora se habla de que ha ampliado el radio de acción del Ministerio de Agricultura y ahora también ve proyectos de riego, y por eso están estos proyectos de irrigaciones, ¿no? Para la incorporación de nuevas tierras agrícolas, recarga de acuíferos, explotación de aguas subterráneas, drenaje y desalinización de suelos. Luego, producción y transformación forestal. Ejemplos: molienda, picado, pelado, chancado y otros procesos aplicados a hojas, flores, frutos, vainas, raíces, resinas y otros productos forestales, ¿no? Entonces les estoy dando lectura de algunos ejemplos que vamos a encontrar en el sector agricultura. Y el proceso de certificación ambiental, ¿no? Está primero la clasificación del documento ambiental, esta evaluación ambiental previa, ¿no? Luego se va a dar la evaluación del documento ambiental, es decir, del estudio de impacto ambiental, y finalmente va a concluir con una certificación ambiental, ¿ya? Entonces, ese es un análisis panorámico de lo que tiene que ver con el sector agricultura. El otro sector es el Servicio Nacional Forestal, ¿ya? A ver, para hacer una recapitulación y entender este enfoque sectorial, ¿no? Y porque existen multiplicidad de sectores y de entidades. Pero todas ellas, ¿no? Si bien tenemos entidades que tienen que ver con recursos renovables y no renovables, como en el caso, por ejemplo, de agricultura, que tiene que ver con la parte productiva, el Servicio Nacional Forestal tiene que ver con no solo la explotación del recurso forestal, ¿no? De los frutos y de los productos y los derivados, ¿de acuerdo? Sino también tiene que ver con la protección de la flora y de la fauna, ¿ya? Entonces, este Servicio Nacional Forestal y de fauna silvestre, ¿no? Vamos a encontrar siempre profesionales de CERFOR, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rum Rum, ¿no es cierto? Tuvieron que intervenir porque se trataba de un zorro costero, ¿no? Que había sido tratado como si fuera un animal doméstico. Entonces, quienes se encargaron de su evaluación y de verificar si es que podía ser reincorporado, reinsertado al ambiente natural, fue justamente profesionales de CERFOR, ¿ya? Entonces, este Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Otro ejemplo donde han intervenido los profesionales de CERFOR, y aunque ustedes no lo crean, es en este derrame que ha ocurrido por la empresa, este derrame de petróleo en la costa peruana, ¿no? En donde hemos visto animales marinos afectados, ¿cierto? Y quienes han intervenido en el rescate, en la recuperación de estas especies, estas aves guaneras, justamente ha sido CERFOR. Entonces, no solo tiene que ver con la protección de animales que viven en condición de ser silvestres, ¿no? Estamos hablando de monos, de chimpancés, tigres, ¿no?
sino que también su protección se extiende a las aves marinas, a las tortugas, entre otras especies, ¿ya? Entonces, esta es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Es un organismo público, técnico y especializado, responsable de articular con otros actores e instancias del Estado peruano para cumplir con la política nacional y la ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra otra conclusión? Es que tiene un marco normativo específico, ¿ya? Para proteger a esta parte de la diversidad biológica. Su misión es promover la gestión sostenible y participativa de los recursos forestales y de la fauna silvestre, el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, brindando servicios de calidad que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces también aquí vamos a ver algunos ejemplos de lo que hace SERFOR a nivel nacional. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la región en la que uno vive o en la región en donde uno está, ¿no es cierto? Porque en regiones como de la selva, ¿no? El rol de SERFOR va a ser vinculado más a a campañas tal vez de educación ambiental para evitar la tala, ¿no? El tráfico de madera, o de algunas especies maderables, no maderables. También puede estar vinculado con la educación ambiental para el cuidado de especies protegidas, ¿no? Como los guacamayos, por ejemplo, ¿no? Entre otras especies. Entonces aquí vemos algunas imágenes de la función que ellos cumplen en control forestal y de fauna, ¿no? Entonces van a verificar también que la madera que se obtenga, ¿no? Se respete esta cadena de trazabilidad, ¿no? Es decir, que se trate de una concesión forestal, que existe un plan de manejo, ¿no? En donde se sepa exactamente cuántos pies de madera se van a talar, a dónde se van a llevar, ¿no? A eso se refiere la cadena de trazabilidad, ¿ya? Luego, por ejemplo, hemos puesto algunos casos que se pueden presentar en la selva, pero también SERFOR tiene competencia, como les había mencionado, para la protección de estas especies como la vicuña, ¿no? SERFOR va a ayudar a evitar, a controlar la caza furtiva, va a trabajar directamente con los comuneros, ¿no? Para que les ayude, les enseñe a hacer planes de manejo, para hacer el manejo sostenible de la vicuña a través de esta práctica ancestral, ¿no? Del Chaco, ¿ya? En donde hordas o grupos de personas rodean a las vicuñas y logran eh, trasquilarlas, ¿no es cierto? Y cortar esta fibra natural que tiene mucho valor en el mercado. Entonces, de esa forma se evita, ¿no? La caza furtiva, ¿ya? Entonces, nos vamos dando cuenta de que dependiendo de la región en donde se encuentre SERFOR, va a tener funciones específicas, ¿no? Orientadas a lo que ocurre en esa realidad, ¿ya? Entonces, lo otro también está muy vinculado con la educación ambiental, ¿no? A través de su participación en ferias, en campañas informativas para evitar el tráfico de especies protegidas. También trabaja con las instituciones educativas, con los usuarios, ¿no? Los que tienen que pedir tal vez permisos, autorizaciones para concesiones, ¿no? Y aquí otra función importante de SERFOR es que se va a encargar de la conservación ex situ, ¿no? O el control de esta conservación ex situ. Las áreas naturales protegidas se encargan de la conservación in situ, ¿no? En el lugar, ¿ya? Pero cuando hablamos de zoocriaderos o estos centros de recuperación de especies, nos estamos refiriendo en específico a la función que cumple SERFOR, ¿no? Entonces, SERFOR los va a vigilar, los va a autorizar, va a controlar de que haya una recuperación efectiva de estas especies. Entonces, a veces en los medios de comunicación vemos casos de personas que han criado a polluelos de cóndores, ¿no? De águilas,
pero estos animales son salvajes, ¿no? Son silvestres. Entonces, CERFOR se va a encargar de ayudarlos en su rehabilitación y también en su reinserción en su medio natural, ¿ya? Otro de los sectores que felizmente está vinculado con CERFOR, ¿no? Es que las áreas naturales protegidas, ¿no? El ente rector, como sabemos, es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿ya? Y recordando siempre lo que habíamos explicado en una sesión anterior, está muy vinculado con el artículo 68 de la Constitución, ¿no? En donde nos dice claramente que la conservación de la diversidad biológica, ¿no? Se va a realizar a través de áreas naturales protegidas. Entonces, aquí está la diferencia entre el rol que cumple CERFOR y el rol que cumple CERNAM, ¿no? CERFOR, como les dije, él se va a encargar de la conservación ex situ y CERNAM se va a encargar de la conservación in situ, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué son las áreas naturales protegidas? Estos son administrados, ¿no? Por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero tiene que ver con la conservación de muestras representativas de diversidad biológica, ¿ya? No solo son muestras, sino también son procesos ecológicos importantes para el desarrollo de la vida, ¿ya? Entonces, lo que busca es proteger este patrimonio natural, ¿no? Y el interés público, en este caso en concreto, será a nivel nacional, ¿no? Y también se pueden dar la creación de áreas naturales protegidas, pero de nivel regional, y hay otras también de conservación privada. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué instrumentos tenemos para la conservación de estos sitios? ¿Ya? Puede ser de nivel nacional, puede ser de conservación regional, puede haber áreas de conservación privada, ¿no? Entonces, fuera de las áreas naturales protegidas, también pueden darse algunas concesiones para conservación, para ecoturismo, concesiones para áreas de manejo de fauna, concesiones para otros productos del bosque, concesiones forestales maderables y otras modalidades de otorgamiento de derechos, ¿no? Para uso de recursos renovables bajo planes de manejo. Entonces, también puede haber algunas servidumbres. Todo esto forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Que es un brazo clave dentro de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cada una de las categorías, ¿no? Porque forman parte del patrimonio natural, ¿sí? Por eso es que el Perú es uno de los países megadiversos, ¿no? Y generalmente lo que se busca es proteger, aparte de muestras representativas de diversidad biológica, tal vez algunas formaciones físicas, geológicas extraordinarias, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la Reserva Dorsal de Nazca, ¿no? La Reserva Nacional Dorsal de Nazca, que lo que protege es una porción de mar, pero en el valor biológico de esa porción de mar son los montes submarinos, ¿ya? Que son formaciones, ¿no? Rocosas, submarinas, que ayudan a que se genere, ¿no? Mayor diversidad biológica, ¿ya? Entonces, cada área natural protegida tiene un objeto de protección, ¿sí? Y se elaboran, ¿no? Expedientes técnicos con bastante trabajo de campo, ¿ya? Para poner en valor, ¿no? A estas muestras representativas de hábitats, especies animales, belleza natural y de repente alguna especie vegetal amenazada, ¿sí? Entonces, las áreas naturales protegidas son estos sitios identificados por su significativa importancia, ¿ya? Para proteger este patrimonio natural, el Estado debe asegurar su conservación por ser de interés público, ¿no? Entonces, pueden ser de nivel nacional, regional o también privado.
Entonces, el sistema, el SINAMPE, busca proteger y gestionar eficientemente lo mejor del patrimonio natural en beneficio de todos los peruanos. Entonces, em, para que se crean estas áreas naturales protegidas, ¿no? No solo es para proteger estas muestras representativas de diversidad biológica, sino que en el fondo busca garantizar servicios ecosistémicos, ¿ya? Eso es una palabra técnica para decir que ayudan a garantizar que exista calidad de aire, calidad de agua, calidad de suelo, ¿de acuerdo? Porque en estas áreas la intervención humana, ¿no? A veces es mínima y también es controlada, ¿no? Entonces, los procesos biológicos que se dan, ¿no? Son monitoreados, ¿de acuerdo? Entonces, busca garantizar también la conservación de la diversidad biológica y con ello asegurar la provisión de servicios ecosistémicos y también contribuir a la seguridad alimentaria. Entonces, el mandato de Cernam es identificar las áreas y que éstas cumplan sus objetivos de gestión, sea por administración directa o también sea por terceros, ¿no? Entonces, una de las primeras categorías, y vamos a empezar por esta categoría de uso indirecto, ¿no? Quiere decir que no hay mucha presencia de personas o de grupos humanos, que solo se realiza investigación, que la presencia de grupos humanos es controlado, ¿no? Como por ejemplo esta categoría estricta de los parques nacionales, son muestras representativas de diversidad natural del país y de sus grandes unidades ecológicas, y en ellos se protege con carácter intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, asociaciones de flora y fauna silvestre, procesos sucesionales y evolutivos, así como otras características paisajísticas y culturales que resulten asociadas. Ejemplo, el Parque Nacional del Manu, Cerros de Amotape, Yanachaga-Chemillén, Cordillera Azul y Huascarán, ¿no? Entre otros. Los santuarios nacionales también es de una protección estricta, ¿no? De uso indirecto. En esta área se protege con carácter intangible el hábitat de una especie, una comunidad de flora y de fauna, formaciones naturales de interés científico y paisajístico. Ejemplo, manglares de Tumbes, Huayllay, lagunas de Mejía, entre otros, ¿no? Los santuarios históricos son áreas que protegen con carácter de intangible espacios que contienen valores naturales que son relevantes y que constituyen el entorno de sitios de especial significación nacional, por contener muestras del patrimonio monumental y arqueológico o por poseer lugares donde se desarrollaron hechos sobresalientes en la historia del país, ¿no? En el caso de Machu Picchu y también Bosque del Pómac, ¿ya? Entre otros, ¿no? Entonces, otra categoría es, por ejemplo, los refugios de vida silvestre. Estas áreas requieren intervención activa con fines de manejo para garantizar el mantenimiento de los hábitats, así como para satisfacer necesidades particulares de determinadas especies, como sitios de reproducción y otros sitios críticos para recuperar o mantener las poblaciones de tales especies. Entonces, un ejemplo, pantanos de Villa, ¿ya? O el refugio de vida silvestre de Laquipam. Reservas paisajísticas, donde se protege ambientes cuya integridad geográfica muestra una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza. Entonces alberga valores naturales, estéticos y culturales. Nor Yauyos Cochas y Cotahuasi, ¿no? Como ejemplo, ¿sí? Entonces, las reservas nacionales, ¿no? Ya sean se han incorporado, se han incrementado más reservas nacionales, aunque está pendiente todavía la del Mar de Grau, ¿no? Son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuático, terrestre. A diferencia de las otras áreas, ¿no? En esta se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes de manejo, aprobados, supervisados y controlados por la autoridad nacional competente, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con el caso de Paracas, no?
o de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, ¿no? Que en realidad son 11 islotes e islas que bordean toda nuestra costa peruana, ¿ya? En estas zonas siempre ha habido actividad pesquera artesanal, ¿no? Y se permite el uso directo, es decir, que las comunidades de pescadores pueden pescar, pueden extraer estas especies, ¿no? Pero tiene que ser también a través de planes de manejo, ¿no? Porque lo que se quiere es que se logre esta armonía entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Entonces, siempre va a haber una intervención de el jefe del área, ¿no? Para verificar que se cumplan estos requisitos, ¿ya? Entonces, ejemplo, puede ser Pacaya Samiria, Paracas, Tambopata, el sistema de islas, islotes y puntas guaneras, esta reserva también de la dorsal de Nazca, que les he comentado, ¿no? Y esta reserva de Illescas, ¿ya? La Reserva Nacional de Illescas. Las reservas comunales son áreas destinadas también a la conservación de la flora y la fauna en beneficio de las poblaciones rurales vecinas. Entonces aquí se permite el uso y comercialización de recursos, pero se hará también bajo planes de manejo, ¿ya? Deben ser aprobados y supervisados por la autoridad y conducidos por los mismos beneficiarios. Entonces nos vamos dando cuenta, si ustedes han seguido el hilo de la explicación, de que hay áreas en donde no se permite o está muy restringido la presencia de grupos humanos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en una reserva comunal existen comunidades asentadas ahí mucho antes de la creación del área natural protegida, ¿no? En una reserva nacional también, ¿ya? Entonces, tiene que haber mucha coordinación. Entonces, en el caso de estas reservas comunales, podemos mencionar como ejemplo, ¿no? En el caso de Yanesha, Amaracaeri, El Sira, por ejemplo. Otro ejemplo es los cotos de caza, ¿ya? Entonces, aquí se permite el aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la práctica regulada de la caza deportiva, ¿no? Entonces, en estas áreas se va a autorizar determinados periodos o temporadas de caza, ¿no? Y se va a permitir que se realice la actividad, ¿no? Entonces, lo importante es que tiene que haber una previa planificación, ¿no? Entonces, aquí está el coto de caza, el angolo, ¿ya? El otro ejemplo es los bosques de protección, ¿no? Son áreas que se establecen con el objeto de garantizar la protección de las cuencas altas o colectoras. Hoy día también vamos a conversar un poco sobre el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Y el bosque de protección se crea justamente en estas áreas en donde existen riberas de los ríos, cuencas altas o colectoras, ¿no? Como lo que ocurre, por ejemplo, en San Martín, ¿no? En la región San Martín. Y cómo es que la participación organizada de la población permite garantizar de que Moyobamba tenga agua, ¿no? Y se implementen tal vez otro tipo de prácticas que garanticen la conservación de este recurso, ¿ya? Entonces, en ello se permite el uso del recurso y el desarrollo de aquellas actividades que no pongan en riesgo la cobertura vegetal del área. Las zonas reservadas, ¿no? Entonces, todavía no son áreas naturales protegidas, ¿ya? Pero tienen esta categoría especial de zonas reservadas. Cumplen todos los requisitos para ser un área natural protegida, pero está pendiente tal vez algún estudio, por eso es un estatus transitorio.
Pero el hecho de tener esta categoría de zona reservada les da protección legal, ¿ya? Y está pendiente estudios para determinar en qué categoría va a ser reconocida, ¿no? Porque recordemos que estas áreas naturales protegidas eh, son perennes, no son eternas, digamos, en el tiempo, ¿ya? Entonces se tiene que hacer estudios, ¿no? Científicos que garanticen, ¿no? Esa condición, ¿no? Porque de lo que se trata es de que se cumpla también este supuesto del desarrollo sostenible, ¿no? La creación de un área natural protegida no solo tiene que ayudar a la generación presente, sino también a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos añadir en relación a estos temas, ¿no? Las áreas de uso indirecto, entonces, permite la investigación científica, la recreación y el turismo. Pero en estas áreas no se van a permitir la extracción de recursos naturales, tampoco modificación o transformación del ambiente natural. Y estas áreas de uso indirecto, como ya lo habíamos mencionado, son los parques nacionales, santuarios nacionales y los santuarios históricos, ¿ya? En cambio, en las áreas de uso directo, permiten el aprovechamiento o extracción de recursos prioritariamente por las poblaciones locales en aquellas zonas y lugares definidos por el plan de manejo del área, ¿no? Los usos y actividades que se desarrollen deberán ser compatibles con los objetivos del área, ¿no? Entonces, generalmente estas áreas de uso directo eh, siempre han tenido presencia de grupos humanos, incluso antes de la creación del área, ¿no? Entonces, hay un artículo específico en la Ley de Áreas Naturales Protegidas que reconoce este derecho preexistente, ¿ya? Y otro detalle también, ¿no? Que lo dice la historia, ¿no? De que la Tierra no evolucionó, o mejor dicho, evolucionó hasta tal punto porque hubo intervención humana, ¿no? La intervención humana ha ayudado a la evolución de la Tierra, del planeta Tierra, ¿no? Entonces, estas áreas de uso directo reconocen la presencia de los grupos humanos, ¿no? Y el aporte también a la conservación de la diversidad biológica, ¿ya? Entonces, al interior de las áreas naturales protegidas existe una categorización, ¿no? Hay zonas de protección estricta, zonas silvestres, zonas de uso turístico y recreativo, zonas de aprovechamiento directo, zonas de uso especial, zonas de recuperación y zona histórico-cultural, ¿no? Entonces, esta es una zonificación que no necesariamente se puede aplicar a todas las áreas, ¿no? Para eso hay un trabajo de campo que va a permitir determinar o identificar qué tipo de zonificación le corresponde. Y esta información nos sirve también porque la actividad minera o actividad de hidrocarburos puede darse, ¿no? En un área natural protegida. Entonces, generalmente se da en las zonas de amortiguamiento, ¿no? Que está al límite del área natural protegida. Entonces, o como en el caso de Paracas, ¿no? De esta Reserva Nacional de Paracas, que esta construcción del puerto, ¿no? De Terminal San Martín, eh, se está dando al interior del área. Pero esta infraestructura ya existía incluso antes de la creación del área natural protegida, ¿no? Entonces, cuando se aprobó este estudio de impacto ambiental, hubo que hacer una serie de estudios, ¿no? Y las entidades competentes emitieron opiniones técnicas favorables, opiniones técnicas vinculantes, para que se pueda realizar este tipo de actividad, ¿no? Entonces, juega un rol importante, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de las zonas de amortiguamiento. No son parte del área protegida, ¿no? Porque están casi el límite, ¿ya? De la zona protegida propiamente dicha, ¿no? La autoridad de áreas protegidas no tiene competencia directa sobre ellas, salvo para delimitar,
dar su opinión previa favorable, previa ley, a que apruebe el sector competente para actividades en estas zonas, y supervisar y monitorear actividades que se realicen en zonas de amortiguamiento, ¿no? Y el rol es más bien promotor, ¿ya? De actividades que sean compatibles con los objetos u objetivos del área. Entonces, la otra categoría que también es importante son estas áreas de conservación regional, ¿no? Son creadas por los gobiernos regionales, pero tienen la asistencia técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Y también cumplen ese objetivo, ¿no? Porque van a gestionar y asegurar la conservación de la diversidad biológica, mantenimiento de servicios ambientales y otros valores asociados que sean de interés regional. Entonces también son un símbolo, ¿no? De identidad, ¿no? Por ejemplo, la Reserva Nacional del Titicaca se ha construido, se ha creado sobre el lago Titicaca, ¿no? Entonces, si uno escucha ese nombre, sabe que se encuentra en la región de Puno, sabe que al interior están las islas de los Uros, Amantaní, Taquile, se sabe o uno recuerda que existe o se ha establecido aquí la cultura tiahuanaco, ¿no? Entonces, tiene un vínculo también con la identidad local, identidad regional y también la identidad nacional, ¿no? Y se establece también por decreto supremo solicitud del gobierno regional, ¿no? ¿Quién se va a encargar de la administración? Otro ejemplo es el caso de Cordillera Escalera, ¿no? Que también es un área de conservación regional de la región San Martín. Las áreas de conservación privadas, ¿no? Se van a constituir sobre la propiedad individual, comunal o una propiedad privada, ¿sí? Puede ser reconocida también por el gobierno, generalmente esa solicitud del interesado. Primero puede tener una duración o protección de 10 años, pero también puede ser a perpetuidad, ¿ya? Entonces, para eso también se tiene que contar con el apoyo técnico del CERNAM. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar los otros sectores, ¿no es cierto? En primer lugar, vamos a ver el tema de los residuos sólidos. Entonces, también es competencia, ¿no? Cuando hablamos de los instrumentos de gestión ambiental del sector de residuos sólidos, ¿no? También es competencia del SENACE, ¿ya? Y también es competencia de los gobiernos municipales, ¿no? Y como los municipios también tienen esta categoría de ser entidades de fiscalización ambiental, también van a ser supervisados por la OEFA. Entonces tenemos un nuevo marco normativo que establece cuáles son los pasos, ¿no? Esta hoja de ruta, llamémosle así, de cómo es que se generan los residuos, ¿no? Este es un problema ambiental, ¿no? Este es un problema que afecta a la salud ambiental en la mayoría de las ciudades, ¿ya? Pero, por ejemplo, se genera a veces más residuos sólidos en las ciudades, ¿no? A diferencia de las zonas rurales, porque en las zonas rurales siempre se tienen animales menores, ¿no? Que terminan consumiendo los residuos orgánicos que se producen en la casa, ¿ya? Pero en las ciudades no, ¿no? Poco a poco se ha perdido esta costumbre, por ejemplo, de criar pollos, de criar gallinas, cuyes, que son quienes finalmente terminan comiendo los residuos orgánicos que se generan en el hogar, ¿no es cierto? Eh, y entonces ese también es otro factor, ¿no? Y el tema de los empaques, ¿sí? Entonces, en muchas de las prácticas para reciclar o reutilizar o reducir, digamos, la generación de residuos tiene que partir por la casa y está vinculado estas prácticas con este concepto de economía circular, ¿no?
de generar, de darle un segundo uso, ¿no? Una segunda vida, llamémosle así, algunos productos que de repente para mí ya no tienen utilidad, pero para otra persona sí, ¿no? Como por ejemplo las botellas PET, ¿no? De este material, ¿cierto? ¿No? Que para otros tienen otras utilidades y hay lugares en donde uno los deja y le van a dar un segundo uso, ¿no? Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con los empaques. Estamos hablando de cajas de cartón, ¿no? Y darles una utilidad adicional, ¿ya? Por eso es que el paso 1 tiene que ver con esta minimización de residuos, ¿no? Entonces, el paso 2 es la generación y separación de residuos sólidos, ¿no? Aquellos orgánicos de los inorgánicos y de los residuos peligrosos, ¿no? Un foco LED, ¿no? Tiene todavía en su interior, algunos fluorescentes tienen en su interior mercurio, entonces cuando se desechan, tendría que ser en una bolsa negra o una bolsa roja, ¿no? Porque tiene mercurio en su interior, ¿no? Entonces, en el paso 3 está la recolección selectiva de los residuos, ¿ya? En el paso 4, el transporte, ¿no? Entonces, esta es competencia de las municipalidades, ¿no? Programar, por ejemplo, la visita de los carros recolectores de basuras o madrinas, que le llaman, para que la población los pueda dejar en un determinado punto de acopio, ¿no? E incluso hay políticas de algunas municipalidades de hacer visitas domiciliarias para recoger un día residuos orgánicos, otro día residuos inorgánicos que se puedan reutilizar. Entonces, la implementación de estas mejoras depende mucho de las municipalidades. En el paso 5 está la valorización material energética y en el paso 6 la comercialización, ¿no? Este segundo uso que se le puede dar y la disposición final. Entonces, como este es un problema que aqueja a todas las ciudades, existe esta política del Ministerio del Ambiente para que se construya a nivel nacional estas plantas de tratamiento, ¿no? De las aguas residuales, ¿ya? Entonces, estas medidas también están vinculadas con la salud ambiental, ¿no? Como derecho, ¿no? Como un derecho vinculado al derecho a vivir en un medio ambiente sano. Entonces, esta clasificación de los residuos ya lo sabemos, ¿no? Que es de gestión municipal, los domiciliarios, los residuos que se generan en los comercios, actividades que generan residuos similares y la gestión no municipal para estos residuos industriales del sector construcción por demolición y también estos residuos hospitalarios, ¿ya? Entonces, estos residuos del ámbito no municipal, ¿no? Pueden ser aquellos de carácter peligroso y no peligroso. Entonces va a depender mucho de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos observar las imágenes, ¿no? Estas pilas ya de la basura procesada, comprimida, ¿no? Y que va a ser llevada a otro punto en donde se le va a dar una segunda utilidad, ¿no? Un segundo uso. Entonces, también tiene que ver con las prácticas que uno pueda implementar, ¿no? Desde el hogar, desde la escuela, enseñar a no botar la basura en la calle o en cualquier parte, ¿sí? Sino de coger la basura y ponerlo si no existe un tacho, ponerlo en otro lugar, ¿no? Y después ya hacemos la disposición final adecuada. El otro aspecto en el que va a intervenir SENACE, ¿no? Es en cuanto a la infraestructura de residuos sólidos. Entonces, para esto también se requiere estudios de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, la infraestructura de residuos sólidos se refiere a los centros de acopio de residuos municipales, plantas de valorización, plantas de transferencia, infraestructura de disposición final y las plantas de tratamiento, ¿no?
Y las competencias son a nivel de las municipalidades provinciales cuando aprueban instrumentos de gestión ambiental de infraestructuras de residuos sólidos municipales en caso se brinde servicios a uno o más distritos. Gobiernos regionales que van a aprobar estos instrumentos de gestión ambiental de infraestructura de residuos sólidos municipales en caso se brinde servicio a 2 o más provincias. Y SENACE va a aprobar estos instrumentos de gestión ambiental de infraestructura de residuos sólidos municipales en caso se brinden servicios a 2 o más regiones, ¿no? Y aprobará estos instrumentos de gestión ambiental de infraestructura de residuos sólidos no municipales, es decir, los que se generan por actividades industriales, ¿no? Entonces, SENACE, en el caso de residuos sólidos, evalúa estos EIAs de proyectos de inversión público-privada de infraestructura, ¿no? Si el servicio se brinda a 2 o más regiones atendiendo a su impacto alto, ¿no? Entonces, puede evaluar también el proyecto, el programa de reconversión y manejo de áreas degradadas por residuos sólidos. Recordemos que se han implementado o ubicado botaderos, ¿no? Pero producto de la lixiviación, de la descomposición de estos residuos se generan líquidos, ¿no? Y que finalmente impactan a el agua subterránea, impactan el suelo, ¿ya? Entonces, porque no hay ningún criterio de segregación, entonces es un foco altamente contaminante, ¿no? Es un vector de contaminación por la presencia de roedores, por la presencia de animales, ¿no? Carroñeros, ¿sí? Entonces, afecta la salud ambiental, ¿ya? Entonces, otro de los temas que resulta importante y relevante es en relación a la actividad pesquera, ¿no? ¿Qué podemos señalar en cuanto a la actividad pesquera? Nuevamente, también es competencia de SENACE y también es competencia de OEFA, ¿no? El sector pesquería tiene, sabemos que se trata de recursos naturales renovables, ¿no? Pero la actividad pesquera puede ser industrial, también puede ser artesanal, ¿ya? Entonces la actividad pesquera artesanal se va a dar también en el mar, ¿no? Pero lo que se obtenga de la actividad pesquera artesanal generalmente sirve para cubrir las demandas locales, ¿sí? Es el pescado que va a los restaurantes, es el pescado que va a los mercados, ¿no? Mientras que la pesca industrial se va a encargar de transformar el pescado que se extraiga, ¿no? ¿En qué? En ensilados, en enlatados, en harina de pescado, en aceite de pescado, ¿ya? Entonces, por eso es que este derrame en el mar peruano, ¿no? Afectado seriamente al sector artesanal, ¿ya? Porque se acercaban, ¿no? Sabemos también, lo dice la ley, de que las 5 primeras millas, ¿no? Le corresponden a la pesca artesanal, ¿no? Entonces ahí en esas zonas donde se ha impactado de manera negativa con el derrame. Y muchos de estos pescadores que realizaban sus actividades ahí, ¿no? Tienen que ser reubicados, ¿no? Buscar otras áreas, porque dependen, ¿no? De esa actividad, ¿ya? Entonces, dentro de la competencia también de OEFA está el sector pesquería y acuicultura de mayor escala y procesamiento industrial pesquero, ¿no? Entonces, ¿quién es el ente rector? Es el Ministerio de la Producción, ¿ya? Es el Viceministerio de Producción y la actividad pesquera industrial comprende actividades de procesamiento pesquero, que se realizan empleando técnicas, procesos y operaciones que requieren de maquinaria y equipos.
Y en el marco de dicha actividad, la OEFA fiscaliza, eh, el OEFA fiscaliza el cumplimiento de estas obligaciones ambientales a cargo de los empresarios titulares, ¿no? La fiscalización de las demás obligaciones de carácter no ambiental, es decir, técnico, lo ve, produce directamente, ¿no? Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el sector minero, la parte ambiental lo ve OEFA y la parte técnica lo ve OCINERMIN, ¿ya? Asimismo, la fiscalización ambiental de estas actividades de procesamiento pesquero de tipo artesanal es de competencia de los gobiernos regionales, ¿no? Porque estas actividades no califican como procesamiento pesquero industrial. Entonces, estas actividades se dan en el espacio marítimo, ¿no es cierto? En el mar, ¿ya? Y cuando esta actividad se va a dar en ríos, en lagos, ¿no? En cochas, ya hablamos aquí de la acuicultura. Puede ser de menor escala o también puede ser de mayor escala, ¿no? Entonces, en la acuicultura es el cultivo, ¿no? De estas especies, ¿no? Por ejemplo, la piscicultura, ¿no? Esas granjas acuáticas para la crianza de truchas, de pejerrey, por ejemplo, o en el caso de la zona costera, podemos poner como ejemplo las conchas de abanico, palabritas, ¿no? También son formas de prácticas que tienen que ver con el cultivo de estas especies, ¿ya? La acuicultura de mayor escala es este conjunto de actividades que se van a realizar para el cultivo o crianza de especies acuáticas, comprendiendo su ciclo biológico completo o parcial. Estas actividades se realizan en un medio seleccionado y controlado, ¿no? Sean en aguas naturales o artificiales, ¿no? En aguas marinas, dulces o salobres, ¿no? Y la acuicultura comprende actividades de poblamiento, ¿no? Lo que les mencionaba de la siembra y el repoblamiento. Resiembra de recursos hidrobiológicos. Pueden ser peces, pueden ser moluscos o pueden ser crustáceos. Cultivo o crianza como investigación y procesamiento primario de productos hidrobiológicos, ¿ya? Entonces, todas estas actividades, ¿no? Sirven para satisfacer las necesidades básicas de la población, ¿no? Está muy vinculado con la alimentación. Ya puede ser también por investigación y procesamiento primario de productos hidrobiológicos provenientes de dicha actividad. Entonces, el OEF es competente para realizar actividades de fiscalización, ¿ya? Ambiental en la acuicultura de mayor escala. Entonces, esto comprende procesos de producción mayores a 50 toneladas brutas por año, ¿no? Y el OEFA fiscaliza la selección y acondicionamiento del medio, obtención, producción de la semilla, cultivo, crianza, cosecha y procesamiento primario. La fiscalización ambiental de las actividades acuícolas de menor escala y de subsistencia es de competencia de los gobiernos regionales, ¿ya? Entonces, incluso hasta puede haber una contaminación ambiental porque existen muchos hatchers, ¿no? Estas granjas en donde se crían los peces y también se tiene que, por eso es materia, digamos, de fiscalización ambiental, porque estos alimentos procesados que se les da a los peces, ¿no? Puede generar también la eutrofización del agua, ¿no? Porque hay un exceso de nutrientes, ¿ya? Y puede afectar la calidad ambiental del agua. Entonces, amerita que de manera constante y permanente haya fiscalización. ¿Cuáles son las infracciones generales en el caso de acuicultura, en el caso de pesquería? Por ejemplo, impedir u obstaculizar las labores de seguimiento, control, inspección y supervisión ambiental, ¿no? Porque si hay un instrumento de gestión ambiental implica que es también materia de supervisión, de fiscalización. No entregar reportes, resultados, informes u otros documentos
en la forma, modo u oportunidad establecida en la normatividad o en la resolución administrativa correspondiente. El otro aspecto es el incumplimiento relativo al tratamiento de efluentes, ¿ya? Opera plantas de procesamiento de harina, aceite de pescado, plantas de harina residual, plantas de reaprovechamiento de derechos y residuos de recursos hidrobiológicos, sin contar con equipos de tratamiento de efluentes, ¿no? De acuerdo a su capacidad instalada. Entonces, esto también es importante porque los efluentes no vayan a ir a tierra, ¿sí? Sino van a ir al mar. Entonces, tienen que ser tratados previamente para que esos efluentes sean lo más inocuos posibles, ¿ya? Sin contar con equipos de tratamiento de efluentes de acuerdo a su capacidad instalada, conforme a la normativa ambiental, sin emplear equipos de tratamiento de efluentes, ¿no? Incumplimiento relacionado al tratamiento de emisiones. Si alguien es de Chimbote sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Las emisiones de humos y de malos olores producto de la quema del pescado, ¿ya? Entonces eso también es materia de supervisión, de fiscalización. Incumplimiento de obligaciones de monitoreo, ¿no? Hay que monitorear, no presentar o presentar extemporáneamente los reportes de monitoreo ambiental. Incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, estamos hablando del EIA, de la modificatoria, del estudio de impacto ambiental, ¿ya? En cuanto a, por ejemplo, incumplimiento de obligaciones relacionadas a los descartes y residuos de recursos hidrobiológicos, ¿no? Entonces, se permite las plantas de tratamientos de residuos hidrobiológicos, ¿ya? En donde se procesan estos residuos y se sigue utilizando, digamos, la materia prima. Pero también había algunas prácticas, esto es a través del uso de unas plantas, ¿no? Es decir, de la construcción de infraestructura especial. Pero había la costumbre de secar estos residuos al aire libre, ¿no? Al sol. Entonces, eso también era materia de fiscalización. Ejemplo, secar a la intemperie desechos sólidos, descartes o residuos de recursos hidrobiológicos provenientes de la actividad pesquera industrial, ¿ya? Abandonar o arrojar en los cuerpos hídricos, fondos marinos, playas o riberas, elementos de infraestructura, materiales tóxicos, sustancia contaminante u otros elementos que constituyan un peligro para la vida en el ecosistema acuático o generen perjuicios a la población costera o ribereña, ¿no? Destruir o dañar manglares, estuarios o humedales, ¿ya? Incumplimiento relacionado con el tratamiento de los residuos sólidos. Entonces se dan cuenta de que por eso es un problema ambiental mayor, ¿no? La generación de estos residuos sólidos, ¿ya? Entonces, no presentar la declaración de manejo de residuos sólidos, no identificar los residuos que se generan por la actividad, no maneja residuos peligrosos en forma separada del resto de residuos, se refiere a la segregación, ¿no? Y a la disposición final, incumplir con la presentación de los manifiestos de manejos de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Son estas hojas guías en donde se tiene que informar qué es lo que se está llevando, cuál es la cantidad, de dónde, hacia dónde, ¿no? Entonces ahí el transportista es importante, ¿no? Porque hay un transporte autorizado específicamente para transportar residuos sólidos, ¿ya? Otro de los sectores claves, ¿no? También es la actividad minera, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir en relación a la actividad minera, ¿no? Que tiene las siguientes fases, ¿no? Primero está la exploración, la explotación, el beneficio, el transporte, la labor general. Pero el punto de partida es la concesión, ¿no? Entonces, en una sesión anterior ya habíamos comentado
de que la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales establece, ¿no?, de que para que un particular acceda a la explotación de estos recursos naturales, lo hace a través del otorgamiento de una concesión. Entonces, INGEMET es la entidad competente para otorgar estas concesiones, ¿no? Pero a su vez también existe una teoría conocida en el derecho civil y también administrativo, ¿no?, y constitucional sobre el dominio eminencial de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir? Que como estos recursos naturales forman parte del patrimonio de la nación, implica que el Estado peruano nunca se desprende de la titularidad, ¿no? Simplemente que otorga derecho al uso, al disfrute, ¿no?, de esta concesión, mientras el titular pague su derecho de vigencia, pague las regalías, pague el impuesto a la renta, ¿no?, entre otras obligaciones, ¿ya? Caso de incumplimiento o cuando ya haya cumplido, digamos, la vigencia de la concesión, ¿no?, esto se revierte al Estado peruano y él recupera nuevamente la titularidad, ¿ya? Entonces, dentro de la fase de exploración, la actividad minera tiende a demostrar las dimensiones, las características mineralógicas, las reservas y valores de los yacimientos minerales. Entonces, generalmente, esto se determina en función al valor que tiene el producto en el mercado, ¿ya? Y la explotación ya viene a ser propiamente la extracción de los minerales contenidos en el yacimiento. Entonces, previamente se tienen que hacer estudios y determinar si si se realizará la actividad minera a tajo abierto, ¿no?, o si se hará una minería subterránea, ¿no? Entonces, en el beneficio es este conjunto de procesos físicos, químicos y o físico-químicos que se realizan para concentrar y o extraer las sustancias valiosas de los minerales. Entonces, en esta etapa de beneficio, hay un mineral, ¿no?, porque tenemos minería metálica y no metálica. Y por ejemplo, la cal es un insumo que se utiliza justamente para esta fase del beneficio, ¿ya? Forma parte de las actividades de la minería no metálica, ¿no? Pero tenemos yacimientos de cal y también se otorgan concesiones sobre este recurso. Pero el uso de la cal es importante, ¿no?, para lograr este objetivo, ¿no?, de extraer las sustancias valiosas de los minerales, ¿ya? De tal forma que cuando se hace, ¿no?, el balance o la evaluación de lo extraído resulta altamente rentable, ¿no?, porque puede proveer de minerales a diferentes proveedores. La labor general se trata de toda labor minera que presta servicios auxiliares tales como ventilación, desagüe, izaje, extracción de dos o más concesiones de distintos concesionarios y finalmente el transporte minero. Como todo sistema utilizado para el transporte continuo de productos minerales por métodos no convencionales, que pueden ser fajas transportadoras, tuberías, cablecarriles, etcétera, ¿no? Entonces, todas son estas fases de la actividad minera, ¿ya? Dentro de la minería subterránea y cielo abierto, puede darse la fase de explotación. Entonces, dentro de estas actividades estará la de perforación, la de acarreo y la de transporte, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Ya lo habíamos visto en una sesión anterior, cuando hablábamos de la gestión ambiental, ¿no? SENACE también asume competencias para otorgar la concesión, o mejor dicho, para otorgar la certificación ambiental, ¿no?, a través de esta ventanilla única y dependiendo de dónde se encuentre la concesión, se requerirán opiniones técnicas vinculantes y favorables, como por ejemplo de la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Servicio Nacional Forestal, ¿no?, de DICAPI, del Ministerio de Cultura,
por ejemplo, de la Autoridad Portuaria Nacional, dependiendo de dónde se encuentre la concesión, ¿ya? Entonces, dentro de la actividad de perforación, acarreo y transporte, por ejemplo, tenemos algunos aspectos que es la generación de efluentes mineros, disposición de mineral y desmonte, remoción de vegetación y suelos, manejo de topsoil, consumo del agua. Entonces, ¿qué impactos genera esta actividad de perforación de acarreo y transporte? Puede alterar la calidad del agua y el suelo, puede alterar la geomorfología, el relieve, el hábitat, puede generar la pérdida de vida silvestre, puede alterar la calidad del suelo y también puede agotar el recurso, ¿no? Entonces, cuando concluye la actividad, cuando se implemente el plan de cierre, ¿no? Se tiene que evaluar todos estos elementos alterados, modificados o impactados y se tiene que buscar tecnología ambiental que ayude a recuperar, ¿no? La calidad ambiental, los servicios ecosistémicos, si es que corresponde, de todas estas zonas impactadas, ¿ya? Modificadas o alteradas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la explotación puede darse como actividades la perforación, la voladura, la ventilación y también el transporte, ¿no? Otro de los aspectos que también se realizan es la creación e implementación de campamentos, comedores y de servicios higiénicos. Entonces, todas estas actividades, como ya sabemos, van a generar residuos no municipales y también tendríamos que presentar nuestro plan de manejo, nuestro plan de gestión de residuos sólidos, ¿ya? Para ver cómo va a ser la disposición final de estos, ¿sí? Entonces eso resulta claramente relevante e importante. Luego están estas plantas de beneficio en las que se van a procesar los minerales que provienen de las minas hasta obtener el metal deseado, ¿no? Entonces, Osinermin es el que va a verificar el cumplimiento de las normas de diseño, construcción y operación de las diferentes partes de la planta a través de este plan de preparación y respuesta de emergencia, prevención y control de incendios, sistema de izajes, escaleras, andamios, barandas y mantenimiento de maquinarias y equipos, entre otros, ¿no? Entonces, esta es una mirada puntual sobre cada una de estas actividades, ¿no? Son actividades económicas que se han construido en relación o en función a un recurso natural, ya sea renovable o ya sea no renovable, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Muy bien, entonces ahora nos toca analizar un poco sobre los recursos hídricos, ¿sí? Y el ente competente, ¿no? Es la Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Y a su vez también está vinculado con este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿ya? Tiene como finalidad articular la intervención del Estado para conducir los procesos de la gestión integrada y multisectorial del aprovechamiento sostenible, la conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos hídricos con estándares de calidad en función al uso respectivo. Entonces, este sistema busca establecer espacios de coordinación y concertación entre las entidades de la administración pública y los actores involucrados en dicha gestión. Entonces, este sistema tiene que ver con el agua, ¿no? Y el agua potable ya es reconocido, el acceso al agua potable ya es reconocido como un derecho fundamental, ¿no? Porque está muy vinculado, ¿no? Con la salud ambiental, ¿ya?
Hay muchos niños que mueren antes de los 5 años porque no tienen acceso al agua, ¿no? Entonces, están en una edad vulnerable en donde el consumo de agua en malas condiciones puede desencadenarle, ¿no? Un cuadro por infecciones respiratorias agudas, enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Entonces, también está vinculado con la calidad de vida de las personas, ¿ya? Tener agua permite poder preparar los alimentos, permite poder tener una limpieza o una higiene adecuada, ¿no? Entonces hay muchas regiones o muchos lugares que no tienen acceso al agua. Entonces, cuando hablamos de este sistema, busca que se articulen las diferentes entidades, ¿no? Porque la Autoridad Nacional del Agua lo que busca también es que se conserve la calidad del recurso hídrico en su fuente, ¿ya? Y cuando ya llega el agua potabilizada, ¿no? Ya es competencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Y conjuntamente con las municipalidades, con estas empresas prestadoras de servicios de saneamiento, ¿no? Entonces, si tenemos agua potable en casa, es porque todavía existen algunas fuentes naturales que permiten proveer este recurso, ¿ya? Y vamos a ver los diferentes usos del agua, ¿no? El ente rector, entonces, es un organismo público encargado de administrar y conservar y proteger los recursos hídricos en sus fuentes naturales, ¿no? Ríos, lagos, lagunas, acuíferos, ¿no? Glaciares, el agua subterránea también está dentro de de estas competencias, ¿no? El ANO es la entidad que te va a otorgar la autorización para la extracción o para la construcción de pozos, ¿sí? Para la extracción de agua subterránea. La misión, ejercer la rectoría técnica, normativa y establecer procedimientos para la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos hídricos en beneficio de los usuarios de agua y población en general, de manera oportuna y eficaz, ¿ya? Y su objetivo estratégico es gestionar de manera integrada y multisectorial recursos hídricos en cuencas y acuíferos, ¿no? Desarrollar la institucionalidad de la autoridad para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, y los principales beneficiarios son los usuarios del agua. En conclusión, todos nosotros, ¿no? Necesitamos el agua para vivir, ¿de acuerdo? Entonces, la disponibilidad hídrica en el Perú, ¿no? Tenemos tres cuencas, la cuenca del Titicaca, la cuenca del Pacífico y la cuenca del Atlántico, ¿ya? En la cuenca del Titicaca la disponibilidad es del 0,56, la población es 3,26 y la producción del PBI 2%. En la cuenca del Pacífico la disponibilidad es el 2,18, la población es el 65,98 y la producción de PBI 80,4%, ¿no? Y es básicamente la población de la costa, ¿sí? Y en el Atlántico la disponibilidad es del 97,26, la población es del 30,76% y la producción del PBI de 17,6. ¿Cuáles son los usos del agua? ¿No? Y esto es lo interesante o lo relevante, digamos, luego de esta breve introducción sobre la importancia del recurso hídrico, ¿no? La importancia de la disponibilidad del recurso hídrico, ¿ya? Entonces hay un uso primario.
Y recordamos en la sesión anterior cuando hablábamos o cuando analizábamos esta ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, hablaba de esta, de reconocer, ¿no? Proteger, promover los derechos de las personas que hacían uso directo del recurso, ¿no? Es decir, de aquellos que cazaban, de aquellos que pescaban, de aquellos que obtenían su alimento, ¿no? De la naturaleza, ¿no? De ese trato directo, de esa relación directa. Entonces, en la imagen vemos a un niño recogiendo agua de la ribera de un río. Entonces, ese es el uso primario, ¿no? Entonces, hay todavía una población que tiene esa relación, ¿no? Mantiene prácticas del uso primario, porque viven cerca de los ríos, viven cerca de los lagos. Pero ¿qué ha ocurrido, no? Que ha habido casos de contaminación y que probablemente no haya sido ahí, sino haya sido en otro lugar. Pero como el agua discurre, ¿no? Se transporta de un lugar a otro, sigue su cauce, ¿no? Termina contaminando también estos espacios. Y las personas ya no pueden tomar esa agua, ¿ya? Entonces, el otro uso es el uso poblacional, ¿no? Es el agua que llega a todas las ciudades, ¿no? Y que nosotros lo vemos a través de un caño, ¿sí? Y está el uso productivo. Ya hemos visto que pueden haber piscigranjas, ¿no? Para el tema de la acuicultura. Ya hemos visto, más adelante vamos a ver algunos otros usos más que tiene el agua, ¿no? Pero estos son los que reconoce la ley de recursos hídricos y su reglamento. El uso del agua y el uso productivo, ¿no? Puede ser para temas de agricultura, para uso acuicultura, para el uso industrial, puede ser para uso recreacional, estamos hablando de las piscinas, para uso medicinal, ¿no? Tenemos las aguas termales, para el transporte a través de los ríos y de los lagos, ¿no? Puede haber agua para uso minero, para uso turístico, puede haber también agua para uso energético, ¿ya? Entonces estamos viendo ejemplos de lo que habíamos comentado en la sesión anterior sobre cómo un recurso natural, ¿no? Puede ser, también tiene un potencial dependiendo de los usos que le dé el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, el agua puede transformarse también, el agua de mar, por ejemplo, ¿no? En energía mareomotriz, ¿no? O también se puede transformar a través de estas hidroeléctricas, ¿ya? Y generar energía, ¿sí? Entonces, hay diferentes usos que se le puede dar. ¿Cuáles son estos derechos de usos de los recursos hídricos? Pueden haber licencias de uso, puede haber permisos de uso, puede haber autorización de uso del agua y también están los derechos de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas. En la licencia de uso se refiere a usar el recurso hídrico con un fin y un lugar determinado. Puede ser para uso consultivo y para uso no consultivo. El plazo indeterminado mientras subsista la actividad para la que se otorgó puede otorgarse en bloque, son licencias provisionales a titulares de concesiones de entidades públicas para estudios cuando hay excedente. Entonces, cuando hay un permiso para épocas de superávit hídrico de duración indeterminada y de ejercicio eventual, sobre aguas residuales de duración indeterminada, proviene de filtraciones resultantes del derecho de los titulares de licencias de obra y el requisito es ser propietario del predio y que éste cuente con obras autorizadas de captación y conducción. ¿Ya? Una autorización es por un plazo de no mayor a 2 años, cubre exclusivamente las siguientes necesidades de ejecución de estudios, obras y para lavado de suelos.
Y en el caso de las comunidades campesinas y nativas, el derecho es un derecho imprescriptible, no va a prescribir en el tiempo, es prevalente, y se ejerce con los usos y costumbres ancestrales de cada comunidad, ¿no? Entonces, ejemplos de infraestructura hídrica la tenemos incluso en Machu Picchu, ¿no es cierto? Y también en otros lugares, en otros valles, me parece, en donde históricamente los incas construyeron canales, ¿no? Que hasta el día de hoy transportan agua, ¿ya? Construyeron infraestructura específica para respetar a estos ojos de agua, ¿no? Que probablemente el origen esté tal vez en la parte alta de la cuenca, ¿no? Incluso hay costumbres ancestrales vinculadas a la limpieza de los cauces de los ríos, ¿no? Para evitar incidentes o accidentes como inundaciones, por ejemplo, cuando empiece la época de lluvia, ¿no? Entonces también se refiere a eso, ¿no? A la conservación, al mantenimiento de ese tipo de costumbres, ¿ya? El otro, esto es importantísimo, ¿de acuerdo? El uso agrario, ¿no? Siempre se ha dicho de que si bien la actividad minera, y lo vamos a ver también a continuación, utiliza apenas un 1 o 2% del agua, ¿no? Lo que realmente preocupa, ¿no? Lo que realmente llama la atención es que, que la contaminación que se produzca en el sector minero, ¿no? Si bien su consumo es del 1 o 2%, eh, puede generar una contaminación del 100% al 1000%, ¿no? Y es difícil recuperar estos ecosistemas, estamos hablando del agua en general, cuando se contamina, producto del derrame de relaves, ¿no? O accidentes como este del río Chillón, en donde se ha caído un camión que tenía zinc, o el derrame por hidrocarburos, sino el impacto ambiental es catastrófico, ¿no? Entonces, en el uso agrario, más bien sucede al revés, es una de las actividades que genera una, la mayor cantidad de agua, ¿sí? Está aquí, se menciona un 89%, ¿no? Que utiliza, ¿no? La disponibilidad del agua, ¿ya? Y la eficiencia del uso del agua es del 30 al 35%, porque es para riego, ¿no? Y cuando no hay, por ejemplo, una correcta rotación de cultivos, cuando no hay periodos de descanso, ¿no? Se va a producir un desgaste del suelo, ¿no? Entonces va a generar problemas de salinidad, mal drenaje y lo malo, lo preocupante es que estas tarifas de agua no cubren los costos de operación y de mantenimiento, ¿ya? Hay también deficiencia en la infraestructura hidráulica y las dotaciones de agua para riego exceden las necesidades de los cultivos. Entonces hay un mal uso, una mala gestión en el uso del agua para el sector o para el uso agrario, ¿no? Entonces, estamos hablando de áreas en donde existe, por ejemplo, riego por aspersión, ¿no es cierto? Porque en otras zonas se depende del agua de lluvia, ¿ya? Pero les tengo una noticia un tanto triste, un tanto preocupante, que ya ni el agua de lluvia resulta ser saludable, ni para las personas ni para el suelo, ¿no? Porque presenta unos metales, ¿no? Unas sustancias que son altamente peligrosas y nocivas para el ser humano. ¿Y esto a consecuencia de qué? ¿No? Del cambio climático, de el daño que le estamos haciendo, ¿no? A la capa de ozono, a la atmósfera, ¿no? Porque con la lluvia todas estas sustancias químicas que se suspenden en el aire bajan, ¿no? Entonces, al parecer, estas no se disuelven, ¿no? Sino que bajan conjuntamente con el agua y permanecen en el suelo. Entonces,
a tener mucho cuidado con el agua de lluvia, ¿no? Que ya no es, digamos, saludable para el ser humano, ni tampoco para otros seres vivos, y menos para el suelo, ¿ya? Entonces, esto resulta, pues, relevante y también importante. ¿Qué pasa con el uso poblacional, no? El consumo es del 9% de la disponibilidad nacional. La cobertura de servicios de agua potable a nivel nacional es del 64% y en alcantarillado el 52%, ¿no? La cobertura en el área urbana es del 84% y 75% de alcantarillado. Entonces, la eficiencia de uso del agua poblacional se va a dar entre el 45 y 50%, y se estima que una tercera parte del agua se pierde en las conducciones. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se declara en estado de emergencia ambiental, ¿no? Por temas de contaminación. Estas personas, estas comunidades, ya no pueden consumir el agua de los ríos de manera directa, ¿no es cierto? Tampoco los animales. Entonces, permite que las empresas prestadoras de servicios, ¿no? A través de estos camiones cisternas, lleven agua potable hasta esos lugares. Entonces, específicamente para el consumo humano, ¿no? Eh, y además se llegan a algunos lugares donde tienen acceso al agua por horas, ¿sí? Y adicionalmente a esto, pueden haber zonas o lugares en donde no dispongan de agua potable, ¿no? Entonces, y esto va también de, no solo se trata del recurso hídrico, sino de lo que implica al hablar del uso poblacional, ¿no? La creación de las ciudades, ¿sí? Cuando se empiezan a crear estos asentamientos humanos, a veces planificado, a veces no, producto de una invasión, se van instalando, ¿no? Las familias. Y eso implica que exijan a las municipalidades, ¿no? El alcantarillado, el desagüe, el servicio de luz eléctrica, mejoramiento de carreteras, ¿no? Entonces esto también genera una presión en cuanto a la provisión del agua potable, ¿ya? Y que tenemos derecho todos, ¿no? Pero también hay que exigir que sea de calidad. Y para garantizar la calidad del recurso hídrico, nosotros también tendríamos que contribuir, ¿no? Al hacer un uso racional de este recurso, ¿sí? Entonces, se estima que solo el 14 al 17% de las aguas servidas es tratada antes de ser devueltas al río o al mar, ¿no? Entonces también está muy vinculado con la generación de los residuos y la importancia de la construcción de estas plantas de tratamiento, ¿no? Para que se pueda cumplir, digamos, este requerimiento. El agua en el uso industrial, es lo que les comentaba, ¿no es cierto? El sector utiliza apenas el 1% de la disponibilidad a nivel nacional. Y eso está bien, ¿no? Pero el problema es que la contaminación que generan, ¿no? Supera 1 millón de veces más, ¿no? El daño que puedan causar, ¿ya? Entonces, por eso es importante los instrumentos de gestión ambiental, ¿ya? La eficiencia de uso, igual que el uso poblacional, es del orden del 45 al 50%, y utiliza agua de mejor calidad en procesos no requeridos, ¿no? Como el agua subterránea y también el agua potable. Incluso, por ejemplo, en el caso del proyecto de Tía María se hablaba de la desalinización del agua del mar. Está previsto en la ley de recursos hídricos, ¿no? Este uso que se le pueda dar al agua, pero implica que se tiene que utilizar unas plantas específicas para quitarle, ¿no? la salinidad, ¿ya? Y que se pueda consumir o que se pueda utilizar esta agua. Las industrias más contaminantes son curtiembres, textil,
bebidas, incluye a la cerveza, la elaboración de alimentos, el papel y las refinerías de petróleo, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿sí? Que si bien utiliza un 1%, los impactos ambientales que genera por una mala gestión del recurso hídrico, de la forma en la que se utiliza, ¿no? Puede generar un impacto de 1 millón, ¿no? Entonces, se necesita que todos estos sectores, ¿no? Implementen de manera efectiva, ¿no? Su sistema de gestión ambiental. ¿Qué pasa con el uso minero? ¿No? Entonces, el sector utiliza apenas el 1% a nivel nacional. Entonces, se van a dar casos de pasivos ambientales de actividades mineras desde el pasado que han causado deterioro a la calidad de las aguas, ¿ya? Y esta es una obligación del titular, ¿no es cierto? Y eso lo dice claramente en la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, porque señala que el titular es responsable, ¿no? Asume la responsabilidad en el caso de que producto de su actividad se genere contaminación, ¿no? O cualquier impacto ambiental, ¿ya? Entonces, el, los pasivos ambientales los asume el titular, ¿no? Y en caso de eso no sea posible, lo asume el Estado, ¿ya? Pero sabemos que impacta de manera directa a los cuerpos de agua o a través también de la infiltración, ¿no? Hasta la napa freática que tiene que ver con el agua subterránea, ¿ya? Y en estas zonas, ¿no? Altoandinas, por ejemplo, en donde están los humedales, los animales que mejor se adaptan para vivir y alimentarse, ¿no? Porque tienen unas almohadillas especiales en sus patas, han sido dotados con esa cualidad, digamos, producto de la evolución, son las alpacas, las llamas, ¿no? El guanaco, las vicuñas, ya no no pasa eso con las ovejas, salvo aquellas que ahora se conocen como criollas, ¿no? Que se han adaptado también a esas zonas, ¿no? Altoandinas propiamente. Entonces hay una alta conflictividad entre la actividad minera y los otros usos económicos del agua, ¿no? Por temas de contaminación, ¿ya? Y porque afecta claramente la calidad ambiental, la salud ambiental, no solo del ecosistema, sino también de la salud de las personas, ¿ya? El uso energético, estamos hablando acá de las hidroeléctricas, estamos hablando aquí de la energía mareomotriz, ¿no? Resulta que se sabe ya, ¿no? De que la construcción de hidroeléctricas es altamente impactante en el medio ambiente, porque se trata de construir infraestructura que a veces desvía, ¿no? El cauce de los ríos, ¿sí? Entonces puede generar también impactos ambientales significativos. También tiene que ver con este uso no consultivo del agua, y la energía eléctrica de origen hidráulico producida alcanza el 53% del total de la energía eléctrica producida en el país. Y la producción de energía no coordina la utilización de estos recursos hídricos con los otros sectores de usuarios, ¿no? Entonces, estas actividades, ¿no? Si bien ayudan, como lo estamos viendo, a generar energía, a generar bienestar, también tienen un costo ambiental bastante significativo, ¿no? Entonces, antes de plantear este tipo de proyectos, se tiene que hacer el respectivo análisis de costo-beneficio y propiamente el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, con eso concluimos la parte del recurso hídrico. Y ahora vamos a hablar de manera general, ¿no? En relación a la salud ambiental, ¿no? Y el rol que cumple esta Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, ¿ya?
han tenido un rol muy importante durante esta pandemia, ¿no? Porque se tenía que vigilar, digamos, eh, el, eh, como estamos en ambientes cerrados, ¿no? Y se puede generar espacios de contaminación, ¿no? Entonces, a través de estos protocolos, ¿no? El protocolo de COVID, por ejemplo, tenían que ser autorizados previamente por el Ministerio de Salud, ¿no? Para que las personas que no puedan hacer trabajo remoto y tengan que hacerlo de manera presencial, se pueda garantizar como mínimo, ¿no? Las distancias, el tipo de riesgo, si era alto, medio, bajo, por un tema de exposición, ¿sí? Entonces, aún todavía no se ha superado la pandemia, aunque se haya levantado el estado de emergencia, pero todavía estamos en esta cuarta ola, ¿no? Y a eso tiene que ver este tema de la salud ambiental y el rol que juega esta Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. El ente rector, ¿no? Es el Ministerio de Salud, pero es competencia también de este Viceministerio de Salud Pública, ¿ya? Y la salud ambiental implica una gestión adecuada de residuos sólidos, de verificar la calidad del agua para consumo humano, de verificar la salud ambiental de las playas, de las piscinas, del suelo, ¿no? De verificar que las sustancias por ejemplo, de estas sustancias químicas sean permitidas en dosis exactas que no causen daño a la salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, estamos sin ir muy lejos, el uso de ambientadores, ¿no? En espacios cerrados, ¿sí? Como no es un producto natural, sino que está a través de estos sprays, ¿no? La permanencia que tienen en el tiempo, ¿no? Y en el ambiente, ¿ya? Entonces, algunas personas van a ser susceptibles a la presencia de algún componente químico y pueden desarrollar alergias, como la rinitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno puede, aparte de esa contaminación ambiental en ambientes cerrados, también hay otra contaminación ambiental que se puede apreciar por la presencia del CO2, ¿no? En el aire, ¿ya? Entonces, siempre vamos a ver a la Dirección General de Salud Ambiental, por ejemplo, en la costa, en la temporada de verano, ¿no? Que van a medir, ¿no? Si es que se trata de una playa saludable o no, ¿de acuerdo? Luego tiene que ver con esto de la limpieza y la desinfección, ¿no? De los ambientes, ¿ya? También con los criterios, ¿no? Para mantener la inocuidad de los cementerios y los crematorios, para identificar la presencia de estos vectores de contaminación, ¿no? Por ejemplo, en los botaderos, ¿no? Cuando se elige un espacio abierto para botar la basura sin ningún tipo de criterio ambiental ni estudio técnico, ¿no? Es un vector, ¿no? De contaminación, porque como ahí ya había mencionado, puede haber la presencia de aves carroñeras, de perros rabiosos, ¿no? De ratas, roedores, ratones, ¿no? Y adicionalmente ahí podemos encontrar también algunos recicladores o personas que rescatan bienes de estos botaderos, ¿no? Entonces, DIGESA también identifica estos vectores, ¿ya? También tiene intervención en temas de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, en épocas escolares, DIGESA va a intervenir para verificar si es que los colores, si es que los crayones, por ejemplo, tienen plomo o no tienen plomo. En época de Navidad siempre hay charlas de información, informativas, en el sentido de que no se compren estos juguetes que los importan y que utilizan estos colores fosforescentes.
¿no? Porque los niños suelen metérselos a la boca, pero para tener ese tono fosforescente utilizan varios químicos no permitidos, ¿no? Entonces, indirectamente se está ingiriendo esta sustancia, ¿no? Y afecta a los niños. Generalmente tiene que ver con la presencia de plomo, ¿ya? Es la entidad competente que también va a autorizar, ¿no? Va a otorgar estas autorizaciones sanitarias, ¿ya? Cuando compramos los productos siempre vemos, ¿no? O verificamos que tenga la autorización sanitaria, ¿ya? Digesa tuvo un rol importante para identificar, ¿no? Juntamente con Sanipes, estos anisakis, estos gusanitos que estaban presentes en las conservas, ¿no? Porque se llevan muestras, ¿de acuerdo? Y verifican la inocuidad de estos productos, ¿no? Y en función a eso se autoriza también que salgan algunos lotes al mercado, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la salud pública, ¿ya? Ya lo habíamos mencionado en la exposición de la anterior, ¿no? Que el derecho al medio ambiente no solo implica, no es solo un derecho, ¿no? Sino que está muy interrelacionado con el derecho a la salud y con el derecho a la vida, ¿ya? Y dije, eso tiene que ver con este componente de la salud pública, ¿no? Porque ya no se trata del ejercicio individual, ¿no? Del derecho de una persona, ¿no? Sino que hay factores o elementos que pueden afectar, ¿no? La salud pública de todo un colectivo, ¿de acuerdo? Entonces, en función a eso también se dictan medidas se declara la emergencia, ¿no? Porque se ha visto que se está afectando la calidad de vida de las personas, ¿ya? Entonces, tiene un rol muy importante. También ellos pueden realizar vigilancia sanitaria, ¿no? De la gestión integral y manejo de los residuos sólidos en establecimientos de salud, ¿no? Servicios médicos de apoyo y centros de investigación, ¿no? Porque hay una manipulación de sustancias, entonces se puede generar también un vector, ¿no? De contaminación, ¿ya? Entonces son algunos ejemplos del rol que cumple DIGES. Puede ayudar en temas de limpieza y desinfección de ambientes en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, ¿no? Dentro del diploma también está el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Por contaminación, por afectación a la salud, ¿no? Por estas infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Entonces, a pesar de estas medidas extremas de limpieza, de desinfección, hay algunos virus, bacterias que viven, ¿no? Aún pese a estas medidas, ¿no? Entonces, algunas personas están con el sistema inmunológico muy bajo y adquieren este tipo de infecciones que en la mayoría de casos son altamente letales, ¿ya? Y estamos viendo de que tienen un rol importante también para ayudar a mantener, ¿no? A controlar, a verificar de que se lleve adelante esta desinfección en estos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Entonces, siempre tiene que haber una coordinación, ¿no? A través de esta dirección general eh, a nivel nacional con las entidades que asumen también esa competencia a nivel regional, ¿no? Entonces estamos hablando de las direcciones regionales de salud, de las gerencias regionales de salud, ¿no? Entonces, a través de esto tiene que vigilar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa, ¿ya? Porque su objetivo, como aparte de ver la salud de las personas, ¿no? También se encarga de verificar de que se garantice la salud pública, ¿ya? Y esto como conclusión está muy vinculado con la salud ambiental, ¿de acuerdo?
Entonces, y como conclusión, ¿no? Porque ya estamos cerrando el tema, es que esas son las dimensiones también del derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Saludable y adecuado para el desarrollo del proyecto de vida de las personas. Sin ir muy lejos, ¿no? Los niños que nacen con plomo en sangre, ¿no? Probablemente no tengan, ¿no?, calidad de vida, ¿ya? Porque van a tener un periodo de vida muy corto y aparte de eso que han desarrollado una enfermedad que los imposibilita realizar muchas actividades. Entonces, cuando vivimos en ciudades con un alto índice de contaminación, también está afectando nuestra calidad de vida, ¿no? Está afectando nuestro proyecto de vida, ¿ya? Y es responsabilidad de todos, ¿no? El cuidar, por ejemplo, el uso que hagamos de los recursos hídricos, de hacer una segregación adecuada de los residuos, ¿no? Tal vez de recuperar estas costumbres de criar animales menores que al final terminan consumiéndolos y se genera una menor cantidad de residuos. O de repente otro tipo de prácticas, ¿no?, que puedan ayudar a conservar no solo nuestra calidad de vida, ¿no?, sino también de otras personas. Entonces, con esto habría concluido, ¿no? No sé si tienen algún comentario o pregunta en relación a la información que hemos compartido en esta sesión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Si desean realizar sus preguntas, recuerden que pueden levantar la mano para activarles el micro o pueden hacerlo a través de la caja de comentarios. Doctora, tenemos algunas consultas en el chat. Sí, a ver, en relación a la pregunta de los organismos públicos adscritos como CERFOR, ¿no? Los jefes de dichas áreas, ¿quiénes los designan? Además, si son cargos de confianza. Bueno, en relación a la designación de los cargos, ¿no? Lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que se trate de profesionales que tengan competencias vinculadas al sector forestal, ¿no? Entonces, como mínimo, tienen que ser ingenieros forestales, ¿no? O tener alguna especialidad en el tema, ¿de acuerdo? Ese es el criterio fundamental, ¿no? Ahora, para ingresar al sector público, lo que se establece, lo que se prevé es que sea a través de concursos públicos, ¿sí? Porque asumirlos a través de cargos de confianza quiere decir que va a tener, puede ser una duración larga o una duración corta, ¿no? Porque va a ser, digamos, puesto a solicitud o a designación de alguien más, ¿no? Entonces, son cargos de alta responsabilidad, ¿no? Y justamente por estos hechos que menciona eh, este participante, es que hay actos de corrupción, que no se puede avanzar adecuadamente en la gestión de los recursos naturales en general, no puede ser forestal, puede ser cualquier otra, otra área, ¿no? Porque un cargo de confianza tiene una duración corta, entonces, ¿qué beneficio, ¿no?, se puede generar a la gestión pública, ¿sí? Si es que voy a tener una duración en el puesto de 3 meses, 6 meses, ¿no? Entonces se necesita profesionales de carrera que hayan ingresado de acuerdo a estos requerimientos que se tiene para, para que puedan realizar una buena gestión,
¿Ya? Otra pregunta es en relación a la diferencia que hay entre el uso consultivo y el uso no consultivo de los recursos hídricos. Em, Aquí hay que diferenciar, ¿no? El uso consultivo implica que, por ejemplo, yo puedo utilizar el agua para la construcción de una piscina, ¿ya? Tiene que ver con este uso recreativo, ¿ya? Y el uso no consultivo, todo lo opuesto, no está relacionado con una finalidad recreativa, sino, por ejemplo, el agua para el uso poblacional, ¿no? El agua para un uso totalmente distinto, ¿no? El industrial, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, las autorizaciones que yo pueda solicitar para la apertura de un pozo, ¿no? Porque quiero implementar de repente un plan de irrigación, ¿no? O de repente algo mucho más sencillo, ¿no? Eh, para cosechar el agua, ¿ya? Entonces, esa sería la gran diferencia entre vinculado al uso consultivo y no consultivo. ¿Alguna otra interrogante o pregunta? Bien, doctora Irene, parece que ya no tenemos más consultas. Ya estamos casi a la hora de finalizar la sesión del día de hoy. Agradecerle a usted por su participación en el presente diplomado y agradecer también a los participantes. Doctora Irene, esperamos contar con usted para un próximo evento académico y gracias por recibir la invitación de nuestra institución CEFOCAP. A ustedes, muchas gracias por su invitación. Gracias, doctora. Que tenga buen descanso. Gracias, hasta luego.